Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que genial y listos para sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas. Y no cualquier serie sino esas joyas ocultas, perfectas para maratonear en un fin de semana, mini dramas turcos. Sí, esas historias adictivas que te atrapan desde el primer capítulo y te dejan con ganas de más, pero que no te comprometen a meses de visualización. Hoy les traigo una selección de 10 series turcas que tienen menos de 15 capítulos, sí, lo oyeron bien, y que son absolutamente imperdibles. Prepárense para enamorarse de personajes entrañables, emocionarse con tramas llenas de giros inesperados y, por supuesto, suspirar con los romances que solo los turcos saben crear. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, por favor, suscríbanse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando vídeos como este y a descubrir juntos más tesoros de la televisión turca. Además, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos con la lista. La primera serie que les quiero recomendar es Immortals. Esta es una opción un poco diferente, ya que es un drama de fantasía y acción que sigue la historia de Mia, una joven convertida en vampira que busca venganza contra el vampiro que la transformó. La serie tiene solo 8 capítulos y es perfecta para los que buscan algo un poco más oscuro y con mucha acción. Además, la ambientación en Estambul le da un toque único y fascinante. No es el típico romance turco, pero te aseguro que te mantendrá pegado a la pantalla. Profundicemos un poco más en lo que hace a Immortals tan atractiva. No solo la trama de venganza es absorbente, sino que la manera en que se exploran los mitos de los vampiros, mezclándolos con la rica historia y modernidad de Estambul, es realmente ingeniosa. La serie no se limita a clichés del género, en cambio presenta personajes complejos y moralmente ambiguos. Mia, la protagonista, no es simplemente una víctima sedienta de sangre, sino una joven que lucha por encontrar su lugar en un mundo al que ya no pertenece. Su camino hacia la venganza está lleno de obstáculos y alianzas inesperadas, lo que mantiene la tensión en cada episodio. Además, la producción de Immortals es de alta calidad, con efectos visuales bien logrados y una cinematografía que captura la esencia misteriosa y a la vez vibrante de Estambul. Si te gustan series como The Vampire Diaries, pero buscas algo con un sabor cultural diferente, Immortals es una excelente elección. En segundo lugar, tenemos Ethos. Esta serie de Netflix es una joya. Aunque aborda temas profundos y complejos como la religión, la clase social y la identidad cultural en la Turquía moderna, lo hace de una manera muy humana y conmovedora. La historia sigue a un grupo diverso de personas cuyas vidas se entrelazan a través de una psicóloga. Tiene solo 8 capítulos y cada uno te dejará pensando. Es una serie inteligente, reflexiva y que te hará cuestionar tus propias preconcepciones. Si buscas algo más que entretenimiento, Ethos es para ti. Lo que realmente distingue a Ethos es su habilidad para presentar personajes complejos y multidimensionales. No hay buenos ni malos absolutos, cada personaje tiene sus propias razones, motivaciones y luchas internas. A través de la terapia, se exponen sus miedos, inseguridades y deseos más profundos, permitiendo al espectador conectar con ellos a un nivel emocional profundo. La serie también destaca por su representación auténtica de la sociedad turca, mostrando las tensiones y contradicciones entre los diferentes grupos sociales y culturales. Desde la ama de casa religiosa hasta la psicóloga secular, cada personaje representa una perspectiva diferente y valiosa. Ethos no ofrece respuestas fáciles, sino que invita a la reflexión y al diálogo sobre temas importantes y relevantes. Es una serie que te desafiará y te hará crecer como persona. Nuestra tercera recomendación es Respect. Esta serie es un thriller psicológico que explora el tema del respeto en la sociedad actual. La historia sigue a 2 jóvenes que deciden tomar la justicia por su mano para castigar a aquellos que faltan al respeto a los demás. Es una serie intensa, con mucha acción y suspense, y que te hará reflexionar sobre los límites de la justicia y la moral. Tiene 2 temporadas de 8 capítulos cada una, así que es perfecta para un maratón de fin de semana. Respect es una serie que te atrapa desde el primer minuto con su ritmo trepidante y su trama intrigante. La premisa de tomar la justicia por mano propia es arriesgada, pero la serie la aborda de una manera inteligente y provocadora.
Los protagonistas no son simplemente justicieros, sino personas atormentadas por experiencias pasadas que los han llevado a creer que la única manera de hacer justicia es a través de la violencia. La serie plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del respeto, la moralidad y la responsabilidad individual. ¿Qué significa realmente faltar al respeto? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? ¿Es la venganza la única solución? Respect no ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a reflexionar sobre estos temas complejos y a formar su propia opinión. Además, la serie cuenta con actuaciones sólidas y una dirección impecable, lo que la convierte en una experiencia visualmente impactante y emocionalmente resonante. En cuarto lugar, tenemos Aleph. Esta es una serie de misterio y policíaca que te mantendrá al borde de tu asiento. Dos detectives, uno moderno y otro más tradicional, deben resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar relacionados con la historia otomana. La serie está llena de suspense, giros inesperados y una ambientación fascinante en Estambul. Tiene solo 8 capítulos y es perfecta para los amantes del género policíaco. Aleph destaca por su combinación única de elementos modernos y tradicionales. La serie no solo presenta una investigación policial intrigante, sino que también explora la rica historia y cultura de Estambul, desde sus mezquitas antiguas hasta sus mercados bulliciosos. La conexión entre los asesinatos rituales y la historia otomana añade una capa de misterio y complejidad a la trama, haciendo que el espectador se sumerja en un mundo fascinante y desconocido. Los dos detectives, uno joven y moderno, y el otro más experimentado y tradicional, representan dos perspectivas diferentes sobre la vida y la justicia, lo que genera una dinámica interesante y conflictiva. A medida que investigan los asesinatos, deben aprender a superar sus diferencias y a trabajar juntos para resolver el caso. Aleph es una serie que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final con su suspense, sus giros inesperados y su ambientación cautivadora. La quinta serie en nuestra lista es The Gift. Esta serie de Netflix combina elementos de misterio, fantasía y romance. La historia sigue a Atiye, una joven pintora de Estambul que descubre que tiene una conexión misteriosa con un sitio arqueológico en Anatolia. A medida que investiga su pasado, descubre secretos que cambiarán su vida para siempre. Tiene 3 temporadas, cada una de 8 capítulos, así que tienes garantizadas muchas horas de entretenimiento. Si te gustan las historias con toques místicos y paisajes impresionantes, The Gift es para ti. The Gift te transporta a un mundo mágico y misterioso, donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera fascinante. La serie explora temas profundos como el destino, la reencarnación y la conexión entre el pasado y el presente. Atiye, la protagonista, es un personaje complejo y enigmático que lucha por comprender su identidad y su propósito en la vida. A medida que investiga su pasado, descubre secretos que cambiarán su vida para siempre y la pondrán en peligro. La serie también destaca por su ambientación impresionante con paisajes espectaculares de Anatolia y Estambul que te dejarán sin aliento. Si te gustan series como Dark o Stranger Things pero buscas algo con un toque cultural diferente, The Gift es una excelente opción. La combinación de misterio, fantasía y romance la convierte en una serie adictiva y emocionante que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Ahora, para el sexto puesto, les presento Pi. Esta serie es un drama psicológico intenso y adictivo. La historia se centra en Khan Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. A través de manipulaciones y juegos psicológicos, Khan intenta controlar la vida de Duru y de las personas que la rodean. Es una serie con personajes complejos, tramas intrigantes y mucha tensión. Tiene 2 temporadas, Fi y Sei, cada una con un número reducido de capítulos. Prepárate para un viaje oscuro y perturbador. Pi es una serie que te hará cuestionar la naturaleza humana y los límites de la obsesión. Khan Mañay es un personaje fascinante y aterrador al mismo tiempo. Su inteligencia y carisma lo convierten en un manipulador muy peligroso, capaz de controlar a las personas que lo rodean con facilidad. Duru, por otro lado, es una joven vulnerable y ambiciosa que lucha por alcanzar sus sueños. Su relación con Khan se convierte en un juego psicológico peligroso, donde ambos personajes se enfrentan y se desafían constantemente. La serie explora temas como el poder, la manipulación, la obsesión y la búsqueda de la perfección. Pi es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento con su tensión constante y sus giros inesperados.
Si te gustan series como You o Killing Eve pero buscas algo con un enfoque más psicológico, Pi es una excelente opción. En séptimo lugar, tenemos Deep. Esta es una miniserie de acción y suspense que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Sair, un terapeuta especializado en prevenir suicidios, recibe una llamada de una mujer que está a punto de quitarse la vida. A partir de ese momento, Sair se ve envuelto en una conspiración que pondrá en peligro su vida y la de sus seres queridos. Tiene solo 8 capítulos llenos de acción, giros inesperados y una trama muy bien construida. Si buscas adrenalina pura, Deep es tu serie. Deep es una serie que te atrapa desde el principio con su ritmo trepidante y su trama llena de suspense. La historia de Sair, un terapeuta que lucha por salvar vidas, se convierte en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad detrás de una conspiración peligrosa. La serie explora temas como la esperanza, la desesperación y la redención. Sair es un personaje complejo y atormentado por su pasado, que encuentra en su trabajo una forma de dar sentido a su vida. A medida que se ve envuelto en la conspiración, debe enfrentarse a sus propios demonios y luchar por proteger a las personas que le importan. Deep es una serie que te mantendrá enganchado hasta el final con su acción constante y sus giros inesperados. Si te gustan series como 24 o Homeland pero buscas algo con un enfoque más humano, Deep es una excelente opción. Para el octavo puesto les recomiendo Imperfect. Esta es una serie juvenil que sigue la historia de un grupo de jóvenes jugadores de eSports que sueñan con convertirse en profesionales. La serie explora temas como la amistad, el amor, la competencia y la presión social en el mundo de los videojuegos. Es una serie fresca, divertida y con personajes entrañables. Tiene solo 6 capítulos y es perfecta para pasar un rato agradable. Imperfect es una serie que te transporta al mundo de los eSports, un universo lleno de pasión, competencia y desafíos. La serie explora la vida de un grupo de jóvenes que sueñan con convertirse en profesionales de los videojuegos, pero que deben enfrentarse a obstáculos como la presión social, la falta de apoyo familiar y la competencia feroz. La serie destaca por sus personajes entrañables y su tono optimista y divertido. Imperfect es una serie que te hará reír, emocionarte y reflexionar sobre la importancia de perseguir tus sueños. Si te gustan series como Glee o Atypical, pero buscas algo con un enfoque diferente, Imperfect es una excelente opción. En noveno lugar, tenemos Naked. Esta serie es un drama romántico que explora las complejidades de las relaciones modernas. La historia sigue a 2 personas que se conocen a través de una aplicación de citas y deciden tener una relación puramente física, sin compromisos ni ataduras emocionales. Sin embargo, a medida que se conocen más, empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Es una serie honesta, realista y que te hará reflexionar sobre el amor, el sexo y la intimidad. Tiene 2 temporadas con pocos capítulos cada una. Naked es una serie que te hará reflexionar sobre las relaciones modernas y la búsqueda del amor en un mundo cada vez más complejo. La serie explora la vida de 2 personas que deciden tener una relación sin compromisos, pero que pronto descubren que es imposible separar el sexo de los sentimientos. Naked es una serie honesta y realista que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor, el sexo y la intimidad. Si te gustan series como Normal People o Mother Love pero buscas algo con un enfoque más atrevido, Naked es una excelente opción. Y para cerrar nuestra lista, en el 10º puesto, les presento Maria and Mustafa. Esta es una serie que combina drama y romance en un contexto cultural muy interesante. La historia sigue a María, una joven colombiana que llega a Turquía y se enamora de Mustafa, un hombre de una familia tradicional. La serie explora los desafíos y obstáculos que deben superar para estar juntos, debido a sus diferentes orígenes culturales y religiosos. Tiene solo 17 capítulos y te sumergirá en un mundo lleno de tradiciones, costumbres y emociones. Aunque un poquito más larga que las otras, vale la pena por su historia conmovedora y su ambientación exótica. Maria and Mustafa es una serie que te transporta a un mundo lleno de tradiciones, costumbres y emociones. La historia de amor entre María, una joven colombiana, y Mustafa, un hombre de una familia turca tradicional, es una historia de superación, tolerancia y respeto. La serie explora los desafíos y obstáculos que deben superar para estar juntos, debido a sus diferentes orígenes culturales y religiosos. Maria and Mustafa es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la diversidad cultural y el amor incondicional.
Si te gustan series como Jane the Virgin o Elite pero buscas algo con un toque cultural diferente, Marianne Mustafa es una excelente opción. Y ahí lo tienen, mi lista de 10 mini-dramas turcos adictivos que puedes ver en menos de 15 capítulos. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna serie que les guste. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas ocultas que ofrece la televisión turca. En resumen, hoy exploramos 10 miniseries turcas perfectas para maratonear, desde thrillers psicológicos hasta dramas románticos y fantasía. Vimos opciones para todos los gustos, series que te harán pensar, emocionarte y por supuesto, enamorarte. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya sido útil y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo. También me gustaría saber si tienen alguna otra recomendación de mini drama turco para compartir. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos que aman las series turcas y, lo más importante, suscríbanse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.